la parte del Señor. Yo creo en el poder de la palabra de Dios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11 y verso 3, dijo el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo tenía un temor. El temor del apóstol Pablo es que Satanás, que es la serpiente, extraviara los sentidos de los corintios, que era la iglesia que vivía allí en Corinto. Tenía ese miedo que los sentidos de ellos fuesen extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y pone de ejemplo el apóstol Pablo a Eva. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, que era rabino y desde niño conocía las Escrituras, sabía lo que la serpiente, el Señor la reprenda, hizo con Eva al principio. ¿Cómo empezó la conversación de Eva y la serpiente? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 3, la serpiente empieza diciéndole a Eva, en una pregunta maliciosa, le dice: con que Dios os ha dicho. Eso fue lo que dijo la serpiente: con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Entonces Eva le dice: no, Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, excepto de uno. El árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios ha dicho. Ella reitera lo que Dios ha dicho. Porque Dios ha dicho que el día que comiésemos del árbol, moriríamos. Entonces la serpiente le dice: no moriréis. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Tu Dios es un mentiroso. Tu Dios miente. Porque Él ha dicho que vais a morir. Y no vais a morir. Date cuenta que no empezó negando la verdad de Dios de primeras. Empezó insinuando con que Dios os ha dicho. No empieza negando, sino insinuando algo malo en Dios. No comáis de ningún árbol. Claro, y eso aparentemente es malo. Porque si yo estoy rodeado de árboles frutales y Dios me dice: no comas de ninguno, sin ninguna razón y sin ningún porqué, la pregunta sería: ¿el por qué? ¿Me quiere privar Dios de la bendición de comer de los árboles? Entonces, Satanás es muy inteligente porque no empieza negando, sino insinuando algo malo en Eva, con que Dios os ha dicho, atacando la declaración divina. ¿Por qué Satanás atacó lo que Dios había dicho? ¿Por qué? Porque Dios guarda a su pueblo, pero no lo guarda de una manera mágica. Es decir, aquí no sirve que pongas la Biblia debajo de la almohada, un vaso de agua encima de la televisión. No hay fórmulas mágicas por las que Dios guarda a su pueblo. La única manera que Dios guarda a su pueblo, elegida por Él, porque la ha elegido Él, es a través de su palabra. Cuando tú le crees a Dios, esa es la manera por la que Dios te guarda. Lo que Dios ha dicho es lo que te va a preservar del engaño del enemigo. Por eso Satanás empezó atacando ¿el qué? La declaración divina. Paseaban en el huerto con Dios, no había pecado, había comunión con Dios, pero Satanás sabía que si era capaz de extraviar los sentidos de Eva, de la sincera fidelidad a la palabra de Dios, ella podía torcerse del mandamiento divino. Por eso no empieza negando, porque Satanás es muy inteligente. Él no va a venir a ti con cuernos y un tridente. Si tú le ves venir, lo reprendes. No se presentó como dragón, se presentó como serpiente, porque es más peligroso Satanás cuando se presenta como serpiente que como dragón. Porque como león, él ruge y a un león le ves venir. Un león en una selva le ves venir, con esa cabellera que tiene y con esa autoridad, y viene corriendo y le ves venir. Posiblemente la serpiente no la ves venir, pero es más peligroso una serpiente que no ves venir que un león que le ves venir. Satanás le encanta presentarse como serpiente porque es más peligroso su silbido que su rugido.
Se acercó como amigable, como con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Ya ves, yo quiero tu bien, Eva. Tu Dios ha dicho no comáis de ninguno y yo ya te estoy insinuando que eso es malo. Una insinuación diabólica para apartar los sentidos de Eva de la sincera fidelidad a Cristo, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Y cuando Eva ya entra en una conversación, porque te voy a decir algo, no es bueno conversar con Satanás, porque por experiencia sabe mucho más que tú. Primero que fue un ángel y Dios lo llenó de su sabiduría. Había un hombre en la Biblia que Dios le llenó un poquito de sabiduría y dice la Biblia que todo el mundo deseaba ver el rostro de Salomón. Hasta el día de hoy, cuando hay algo sabio, ¿qué dice el mundo y la iglesia? Eso es algo salomónico. ¿Te das cuenta? Y le llenó un poquito de sabiduría. Satanás dice la Biblia que lo llenó mucho. Y esa sabiduría cuando se reveló, Dios no se la quitó. Lo que pasa es que ahora no la usa para el reino de Dios ni para el bien de Dios, sino para el mal de Dios y el mal de los hombres. Entonces no es bueno entrar en un debate con el diablo, pero cuando Satanás insinuó algo y ella entró en el debate, dijo Satanás, ya la tengo ganada, porque por sabiduría yo ya la voy a derribar. Primero, no he negado la verdad, sino que la he atacado la declaración divina, con que Dios os ha dicho, una pregunta insinuando maliciosamente para que ella dudara de la bondad de Dios, pero ella le corrige. ¿Por qué le corrige? Porque ella conocía el mandamiento divino. Dios no había dicho que no comieran de todos, había dicho que no comieran de ninguno. Los demás podían comer. Había árboles a la derecha, a la izquierda, enfrente, en medio, en todos los sitios. Podían comer de toda la fruta de todos los árboles, excepto de uno. Y ella le contradice a Satanás y le corrige diciéndole, no, Dios ha dicho que podemos comer de todos, excepto de uno, del que está en el medio, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque Dios ha dicho. Ella dice el por qué. Es decir, Dios inclusive nos ha dicho no comer de eso, pero por una razón, no porque no quiera, es que hay una razón. Si coméis, moriréis. Entonces, cuando ya ha entrado en una conversación con Satanás, Satanás dice, ya la tengo ganada. Dice, no, no moriréis. Ahí ya sí, dice Dios es mentiroso. Ahí ya sí. Ya ataca no solo la declaración divina, sino a Dios mismo. No moriréis. Esto lo has bajado mucho, Javi. Dale más reverb, por favor, que yo controlo. Lo has bajado mucho y me matas. Entonces, ahí sí ataca al Señor. No moriréis. Estaba diciendo, Dios es un mentiroso. Qué insolencia, decirle a Dios mentiroso. Es tremendo. Decirle a la verdad mentiroso. ¿Mintió Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué sabéis que no mintió? Porque Eva murió. Comió y murió. Dios no mintió. Pero el enemigo dice, no moriréis. Dios sabe algo que tú no sabes. Te está guardando secretos tu Dios. ¿Has visto qué malicioso cómo estaba llenando su mente de... ¿Y cuál es el secreto? Claro, Eva levanta las antenas y dice, ¿qué secreto es el que Dios me está guardando? Dice, si tomas del árbol, serás como Él. Es decir, tu Dios llegó a ser Elohim porque tomó del árbol. Y no quiere que tú lo tomes porque no quiere competencias en su reino. Él quiere ser el más grande, el dictador, el que dice lo bueno y lo malo. Por eso te prohíbe comer del árbol, porque si tú tomas del árbol te conviertes en tu propio Dios. Tú dices lo que es bueno y lo que es malo, tú eres tu propio dictador. Nadie te puede decir nada, pero Elohim no quiere otro Elohim. Tu Dios está acomplejado. Impresionante, ¿eh? Insinúa una pregunta maliciosa, niega la verdad de Dios y termina diciendo que Dios es un acomplejado, que no quiere competencias en su reino. ¿Y qué dice la Biblia después de esto? Cuando Satanás llenó su mente de todos estos argumentos diabólicos, ¿qué dice la Biblia? Y mirando Eva el árbol, ahí está el sentido de la vista, mirando, por eso Pablo apeló a los sentidos, mirando Eva el árbol,
¿Te das cuenta? Ya no lo vio a la luz del mandamiento divino. Antes lo veía y decía, no comer del árbol. Qué bueno es Dios. Me da de todos excepto de uno. No ponía en contradicción la verdad de Dios. Obedecía a la verdad de Dios. Disfrutaba de estar en obediencia a Dios. Pero ahora no. Ahora mira el árbol y ya no ve a Dios en una luz verdadera. Ya ve el árbol dudando de Dios. Ya ve el árbol con dudas acerca del carácter divino. Ya ve el árbol dudando de que Dios es bueno. ¿No te ha pasado eso alguna vez a ti? Que dudas de Dios, dudas de su verdad, dudas de su amor, dudas de su capacidad, dudas de su poder. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Satanás ha venido insinuando a tu mente. No negando la verdad de Dios, no. Satanás no ha venido diciéndote, escucha, que esto es mentira, que Dios... No. Ha venido insinuando. ¿Dónde está Dios cuando estás enfermo? ¿Dónde está Dios cuando pasas necesidades económicas? ¿Dónde está Dios cuando te encuentras cabizbajo? ¿Dónde está Dios cuando la economía baja hasta cero? ¿Dónde está? Insinúa, Él insinúa. ¿Te das cuenta que hizo lo mismo con Jesús? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No estaba negando la verdad, estaba insinuando. ¿Y por qué vino así? Pues vino insinuando porque el reino de las tinieblas siempre trae duda, semillas. El reino de Dios siempre viene con verdades. Viene estableciendo verdades. Cuando Dios pregunta, no lo hace porque no lo sabe, lo hace porque tú no lo sabes y te quiere enseñar. Porque Dios no va insinuando, Dios establece verdades. Y Satanás insinúa maliciosamente para que dudes de Dios. Y eso hizo con Eva. Dice, mirando el árbol, ahí está el sentido de la vista. Dice, lo vio bueno y agradable para alcanzar ¿el qué? La sabiduría. La sabiduría de Dios. Quería ser tan sabia como Dios. Porque Satanás le dijo que si toma del árbol será como Él. Y dice la Biblia, fue y tomó con su mano, ahí está el sentido del tacto, tomó el fruto, dice, y comió, ahí está el sentido del gusto. ¿Te das cuenta? Había extraviado sus sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Y dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, porque fue una trama maliciosa y muy astuta que cogió a la mujer y la engañó, que sus sentidos los torció para que mirara a Dios en una luz no verdadera. ¿Y qué tocó? Primero el sentido de la vista, luego el sentido del tacto, luego el sentido del gusto, y dice la Biblia que tomó y dio a su marido, que comió así como ella. Él también le pasó lo mismo. Él miró el fruto en la mano de Eva, entonces torció sus sentidos, lo tomó, el tacto, lo comió, el gusto. Torció los sentidos. ¿Cómo? Atacando la declaración divina. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Dios lo que usa para guardarte es su palabra. Y para que lo quieras, y lo quieres conocer de verdad, solamente hay un método: oración y palabra. No hay otro método: oración y palabra. Porque la palabra te dice quién es Dios, su verdad, su naturaleza, y la oración te hace experimentar lo que la palabra ha dicho. Entonces, date cuenta que no empezó negando, sino insinuando una pregunta maliciosa acerca del carácter divino. Satanás siempre va a atacar la palabra del Señor. ¿Y por qué quiere atacar la palabra del Señor? Porque si él ataca la palabra del Señor, estará atacando al Señor de la palabra. Porque la palabra representa el carácter de una persona. Dice la Biblia, Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová. No dice que recto es Jehová, dice recta es la palabra de Jehová. ¿Por qué no dice recto es Jehová, sino su palabra? Muy fácil, porque de alguien torcido no puede salir algo recto. Entonces, si la palabra es recta es porque Él es recto. Dice que la palabra del Señor es justa. No dice Dios es justo, aunque hay otros versos que lo dice. Pero ¿por qué dice Dios la palabra es justa? Porque si la palabra es justa es porque Él es justo. Porque saldrá de lo inmundo la limpieza y de la mentira la verdad. Saldrá lo recto de lo torcido. Pero cuando uno es recto sale rectitud. Cuando uno es justo sale justicia. Entonces justa es la palabra del Señor porque Él es justo. Entonces cuando Satanás ataca la palabra, está atacando al Dios de la palabra.
Satanás está atacando la palabra del Señor para así manipular la mente de Eva y que Eva mirara a Dios en una luz no verdadera. Le encanta a Satanás hacer eso con la mente de todas las personas. O negando a Dios, o dudando de Él, o malinterpretando a Dios. Y cuando le ponemos oído, Él nos engaña, porque no hay ser más inteligente en esta tierra, después de Dios, que Satanás. No hay nadie más inteligente. Tú sabes que hay vecinos con mucha inteligencia. Los calos no sabemos apenas, aunque somos muy orgullosos, no sabemos. Habla de vecinos, de estudios, entienden mucho. Bueno, Satanás los trata como niños pequeños, porque sabe mucho más que ellos. Date cuenta que fue un querubín. Él ha visto a Dios. Él ha visto los dos mundos, el espiritual y el físico. Ya por años, ya nos gana. La táctica de la serpiente es siempre la misma, que malinterpretes a Dios. Porque si tú malinterpretas a Dios, esperarás cosas de Dios que Dios no ha prometido, y al Dios no hacerlo, te frustrarás con Dios. Y te frustras con Él y mirarás a Dios en una luz no verdadera. ¿Sabes? Muchos atienden la voz de la serpiente. ¿Tú crees que Satanás nunca te ha hablado? Ya te digo yo que te he hablado muchas veces y a mí igual. Cuando digo Satanás, digo sus demonios, porque quizá él está atacando a otros más grandes. Pero sí, sus demonios están al tanto de atacarnos, torciendo la verdad de Dios en nuestra mente, porque si él ataca la mente, ataca todo nuestro sistema físico, espiritual, psicológico y emocional. Satanás pide el sentido de tu oído. Ahora tú me estás escuchando, ¿verdad? El sentido de tu oído, y estás haciendo bien, porque estoy predicando la palabra de Dios. Pero hay otro que pide el sentido de tu oído, y es Satanás. Pidió el sentido del oído de Eva, y mira todo lo que ha traído. Está pidiendo el sentido de tu oído para traer muchas cosas a tu hogar. Por eso en la Biblia te encontrarás que el primer mandamiento del Señor, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. Pero empieza así. No, dice, oye, oh Israel. Lo primero es oye. Porque ¿cómo te va a decir ámale si no le oyes primero? Y Jesús siempre que predicaba, ¿cómo terminaba? El que tenga oídos para oír, oiga. Porque si no tienes el sentido del oído, ¿cómo vas a obedecer si no has escuchado la palabra del Señor? Por eso la Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces Dios pide el sentido del oído para que escuches perfectamente la voz de Dios. Lo que estás haciendo ahora, ¿cuántos están escuchando la palabra de Dios? Ahora el sentido de tu oído está escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes? Oír la palabra de Dios y no entenderla, o que Satanás la malinterprete, te va a frustrar con un Dios que no conoces. Mirad, si yo me presento ahora y digo, yo soy Dios, ¿quién me cree? Nadie. Y si ahora el presidente más grande, el de Estados Unidos, dice, yo soy Dios, ¿quién le cree? Nadie. Por eso tú puedes decir, a Jesús era muy difícil que le creyeran. ¿Por qué? Porque él decía, yo soy la resurrección y la vida, y era un judío más. Pues tú estás loco. Pero no. ¿Por qué? Porque los judíos han leído la Torá toda la vida. Un niño judío, desde niño, se sabe la Torá de memoria. Aprenden antes la Torá que a nadar. Mi Manasés ha aprendido antes a nadar en la piscina del tío Juan que leer. Los judíos aprenden antes a leer que a comer. Se conocen toda la Torá. Entonces saben todas las profecías del Mesías. ¿Por qué no creyeron a Jesús? Porque en Jesús se cumplieron muchas profecías. ¿Sabes cuántos se cumplieron en su primera venida? Más de 300. Solamente te voy a decir algunas. En su primera venida dice la Biblia que iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Segundo, se profetizó que iba a nacer de una virgen. Isaías 7:14. ¿De dónde nació? De una virgen. Mateo 1.
Tercero, que sería anunciado por una estrella cuando naciera. Números 24:17. ¿Quién le anunció? La estrella a los magos. Cuarto, que cuando naciera iba a haber una masacre de niños. Jeremías capítulo 40. ¿Qué hizo Herodes cuando Jesús nació? Mató a todos los niños menores de 2 años y a él no, porque un ángel del Señor le dijo a José que se fuera a Egipto. Quinto, que sería llamado a salir de Egipto. Oseas 11, capítulo 1. Eso es lo que pasó antes de la muerte. El Señor lo envió a Egipto. Sexto, había una profecía exacta tocante al poder de su predicación. Isaías 9, del 1 al 2. Una vez le fueron a coger y no pudieron, porque los hombres dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. También se cumplió esa profecía. Séptimo, había una profecía exacta que los judíos no iban a creer en su mensaje. Isaías 9, versículos 9 y 10. Isaías 53 empieza diciendo el Señor: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? 8. También los judíos dice que le iban a honrar de labios, pero que su corazón estaría lejos de él. Isaías capítulo 29 y verso 13. 9. Se profetizó que iba a entrar triunfalmente en un asno. Zacarías 9:9. ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? Con un asno, y todo Jerusalén le tiraban sus ramas y sus mantos y decían: Hosana al hijo de David. 10. Se profetizó que iba a purificar el templo. Jeremías 7:11. ¿Cómo entró Jesús en el templo en 2 ocasiones? Al principio de su ministerio y al final de su ministerio, con un látigo tirando a todos ahí enfadado. 12. Se profetizó que iba a morir por los pecados de los seres humanos. Isaías 53, que dijo él: yo seré herido por la rebelión de mi pueblo. 13. Las palabras exactas de Cristo en la cruz se profetizaron en el Salmo 22 y él las dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes, no 100, ni 200, ni 300, 1000 años antes de que se cumpliera, ya se profetizó lo que este judío iba a decir en una cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 14. Se había profetizado en el Salmo 22 que sus manos y sus pies serían horadados. Y en aquel tiempo no estaba todavía la cruz. ¿Cómo lo podía saber David si vivió 1000 años antes de que esto sucediera? Horadaron sus manos y sus pies. 15. En el Salmo 22, versículo 18, se profetizó que echarían suertes por sus vestiduras. La Biblia dice que él tenía una túnica de un solo tejido y los soldados, al no romperla, dice que empezaron a jugar entre ellos a suerte para ver a quién le tocaba la vestidura de Jesús. Impresionante, ¿verdad? 16. Salmo 22:14 se profetizó que agua saldría de su costado. La Biblia dice que un hombre con una lanza y con una saña fratricida le metió dentro del costado y salió sangre y también salió agua. 17. Isaías 56 se profetizó que sus enemigos escupirían su rostro. 18. También las palabras exactas de sus enemigos. Atención, 1000 años antes. Salmo 22:8. Salvó a otros, a sí mismo no se puede salvar. Eso mismo dijeron cuando pasaban por la cruz. Le miraban y decían: salvó a otros y él no se puede salvar. Las mismas y exactas palabras que dijeron en la cruz, dijeron David 1000 años antes de que sucediera. Éxodo 12:46 dijo el Señor que a ningún cordero se le quebrarían los huesos. Y Jesucristo, como el Cordero de Dios, dice la Biblia en Juan capítulo 19 y verso 36, que no quebraron sus huesos para que se cumpliese la Escritura. ¿Y cómo se cumplió eso? Porque como los que estaban en la cruz se estaban apoyando en el patíbulo este de aquí, entonces ellos se apoyaban y se levantaban para poder respirar, porque se asfixiaban. Entonces le rompían los huesos, porque le rompen los huesos de las piernas y ya no pueden apoyarse, y se asfixiaban, y entonces la muerte venía antes. Por eso les rompían los huesos. Pero dice la Biblia que rompiendo primero las piernas de uno, primero las piernas del otro, fueron a Jesús y ya no lo hicieron porque le vieron muerto y ya no le rompieron los huesos. Pero en ese momento uno, para asegurarse, le da en el costado y sale sangre y agua. Es decir, ¿por qué si ya le vas a clavar en el costado, por qué no le rompen los huesos? Si eso es lo normal. Lo que no es normal es el costado, porque estaba profetizado que los huesos no, pero el costado sí. Estaba todo controlado por el Dios del cielo para que se cumpliera la palabra del Señor. Salmo 69:21 estaba profetizado que en su sed le darían vinagre. Él dijo: tengo sed. ¿Y qué le daron?
a beber vinagre 1000 años antes de que esto sucediera, hermanos. ¿Sabes? En la arqueología, cuando hay un solo papel antiguo, uno solo, ya se da por hecho la verdad en la arqueología de que eso sucedió. Hay más de 5000 escritos encontrados en el Mar Muerto acerca de todo eso. Si con uno solo se da verdad, imagínate con más de 5000 escritos de que esto sucedió realmente. Y también dice en Zacarías, esto está en, vamos por la profecía 20, Salmo 69, 21. Estaba profetizado que en su sede darían vinagre. 21, Zacarías 11, 13 dice que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Esto se profetizó 520 años antes. ¿Por cuánto vendieron a Jesús, Judas? Por 30 piezas de plata. Exactamente como el Señor había dicho. Jonás, capítulo 2 y verso 1, se profetizó que estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y él lo dijo: como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, yo estaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso se cumplió a rajatabla. 23, Isaías 53, 9, se profetizó que sería enterrado por los ricos. ¿Quién le enterró a él? José de Arimatea, un hombre muy rico. 24, Salmo 16, se profetizó que iba a resucitar. Y él ha resucitado, claro que sí. Se ha encontrado la tumba de Tutankamón, 4000 años muertos. 2000 años lleva Jesús y no la han encontrado porque no está en la tumba. Él se levantó y hoy está vivo y está aquí con nosotros en esta tarde por medio de su Santo Espíritu. Salmo 24, Salmo 16, 10 se profetizó que iba a resucitar. Salmo 24 se profetizó que iba a ascender al cielo. Él ascendió. Salmo 110 se profetizó que se iba a sentar a la diestra de Dios. Él lo dijo, Antonio, le dijo a los fariseos: desde hoy en adelante me veréis sentado a la diestra del poder de Dios. He dado solamente 26 profecías exactas que se cumplieron en la primera venida de Jesús. ¿Sabes cuántas? No hay 26, hay más de 300 que se cumplieron en la venida de Jesús. Un hombre dijo que si llenáramos una ciudad entera de piedras, literalmente a 1 metro de altura, y tiráramos un alfiler desde un helicóptero que estuviera a 1000 pies de altura, y el alfiler cayera, y le dijéramos a ese hombre: mete tu mano, te damos una oportunidad para meter tu mano dentro del metro de aquellas piedras, a ver si encuentras en esta ciudad el alfiler que se ha tirado, y la oportunidad que tienes es una. ¿Cuál sería la probabilidad de que aquel hombre sacara aquel alfiler con una sola oportunidad? Pues una entre billones, billones y billones que no podría dar con aquel alfiler. Dice: pues es más difícil lo que pasó con la vida de Jesús, que se cumplieran más de 300 profecías exactas cuando se profetizó 400, 500, 600, 1000 y 1000 y 2000 años antes de que él naciera. Esto se cumplió en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque él es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, la puerta verdadera, es el pastor de las ovejas, y quien le tiene a él tiene la vida. Ahora, claro, ahora te das cuenta que no es que Pedro diga: yo soy Dios, y que todos se ríen de mí, es normal. Es que Jesús podía decirlo porque más de 300 profecías se habían cumplido, y ellos que conocían la Escritura estaban viendo que se estaba cumpliendo en él. La pregunta es: ¿por qué no lo recibieron? Si ellos conocen la Torá y están viendo que se está cumpliendo todas las profecías en él, ¿por qué no reciben a Jesús como el Mesías? Dice Juan 1:1: a lo suyo vino, y lo suyo... ¿Quién es lo suyo? Los judíos no le recibieron. ¿Y por qué no? ¿Lo quieres saber? Porque la voz de la serpiente habló a Israel durante muchos años y ellos le prestaron el sentido del oído. Mira, Lucas 24 y verso 13. Mira esto, Antonio. El Señor resucita, es el tercer día. Dos discípulos van camino a Emaús, van andando, y de pronto el Señor se aparece. Va vestido de otra manera, ellos no saben que es él. Le dice Jesús: ¿qué estáis hablando? Y le dice uno de ellos, que se llamaba Cleofas: ¿eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén estos 3 días? Dice Jesús: pues no lo sé, ¿qué ha pasado? Era él. Dice: pues Jesús, varón aprobado por Dios, profeta, con señales y milagros. Los judíos le entregaron a los romanos y los romanos le han matado. Él dijo que iba a resucitar. Algunas de nuestras mujeres lo han dicho. Pero, claro, el testimonio de una mujer no servía en aquel momento. Dice: algunas de nuestras mujeres lo han dicho, pero nosotros, hablando de los hombres, nosotros no hemos visto nada todavía. Y le dice ahora: además,
nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pregunto, ¿redimió Jesús a Israel, sí o no? Sí, de sus pecados. Pero como ellos vieron que murió, dice, nosotros esperábamos que iba a redimir a Israel. ¿Por qué? Porque hay dos profecías en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Una, la que viene a sufrir, la otra, la que viene a reinar. ¿Qué hizo la voz de la serpiente? Que Israel olvidara las profecías del sufrimiento y se quedaran con las profecías de la venida en gloria. El que viene en gloria viene a matar a los enemigos. El que viene en gloria viene a machacar a los que no son israelitas. El que viene en gloria viene a sentarse en el trono con el cetro, y eso pasará. Jesús viene en un caballo blanco. Dice Apocalipsis capítulo 19, y vi, se abrió el cielo, un caballo blanco, el que lo montaba era fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos como llama de fuego, su vestidura blanca como la nieve. Está manchado, dice la Biblia, de sangre, de haber aplastado a los enemigos en el lagar de la ira de Dios. Ellos estaban imaginando el político, no al cordero. Ellos estaban esperando al rey con el cetro, no al pastor de las ovejas, que tiene el cayado para ayudar a las ovejas. Estaban esperando al león, no al cordero. Y como estaban esperando todo eso, lo que ocurrió es que cuando vino, aunque tenían las profecías, no podían reconocer al Mesías, porque sus sentidos estaban extraviados. Más de 300 profecías que se cumplieron, y no podían señalar que Él era el Mesías, porque los sentidos estaban extraviados. Vino y no pudieron reconocerle, porque no podían reconocer la voz de Dios. Satanás no les privó la palabra, no les dijo que la palabra era mentira, solo les dijo, escuchen, esta es la verdad, el rey viene. El rey viene. Y ellos decían, el rey viene, el rey viene, el rey viene, el rey vino. Y no supieron reconocerle, porque el rey iba envuelto en una túnica de un solo tejido. No venía con una corona de oro, venía con una corona de espinas. No venía a matar a los enemigos, venía a perdonar a los enemigos. No venía a tirar a Roma, venía a sanar a los enfermos que Roma tenía. No venía con la espada de la justicia, sino que venía con el amor y la misericordia. Por eso dice la Biblia que Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista duda? ¿No ha visto cómo la paloma ha descendido sobre él? ¿No ha escuchado la voz del Padre que ha dicho, este es mi hijo? Porque Juan el Bautista tenía esas ideas también. El político, el rey, el gobernante, el que viene a matar. La Biblia dice, oyendo las obras de Jesús, dijo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Qué es lo que oyó? Lo único que oyó fue misericordia, amor. Perdonó a una adúltera, dio la vida a un joven que estaba a punto de ser enterrado, salvó al siervo de un centurión romano. Ellos eran los que estaban oprimiendo a los israelitas, y va Jesús y salva a un siervo del centurión romano. Y cuando Juan el Bautista escucha esto, dice, este no está matando, este no está estableciendo el reino, este no está derramando sangre, este es el Mesías, o esperamos a otro. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, dice la Biblia, que en aquel momento hizo sanidades, milagros, liberaciones, y le dijo a los discípulos, id y decir a Juan lo que habéis visto, lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres les han anunciado el evangelio. Bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Fueron a Juan el Bautista y le dijeron esas palabras. ¿Y sabes qué hizo Juan el Bautista al ratito por amor a Jesús? Cortarme la cabeza. Porque él entendió. ¿Sabes qué ponía en Isaías acerca del Mesías en su primera venida? Dice que él cambiaría, que sanaría a los quebrantados de corazón, que sanaría a los enfermos, que el Espíritu de Dios estaba sobre él con poder y gloria. Entonces Juan el Bautista entendió la primera venida. Sabía que el Señor iba a venir, pero en esta iba a morir. Lo entendió. Los judíos no lo entendían, por eso dijeron ellos, nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. Pero tontos, que Él ha redimido a Israel. Pero no a vuestra manera, lo ha hecho a la suya. No ha ido matando, ha ido perdonando. ¿Qué hizo la serpiente? Extravió los sentidos. ¿Y sabe qué? Por eso dice Pablo, os celo con celo de Dios, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cuál es el problema? Dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. Eva, Satanás le mostró otro Dios, y a los corintios otro Jesús.
¿Ha visto que tiene que ver con falsas doctrinas? Tiene que ver. Todo cuadra. La palabra no falla. Es que la escribió Dios. Si viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien toleráis. Jesús, evangelio y espíritu. Jesús, evangelio y espíritu. Tres cosas unidas en el evangelio. El Espíritu Santo, Jesús y evangelio. Porque no hay otro Espíritu Santo, solo uno. No hay dos Jesús, solo uno. No hay dos evangelios, solo uno. Pero Satanás quería torcerlo, como engañó los sentidos de Eva para que viera a Dios en una luz no verdadera. Con los corintios estaba haciendo lo mismo para que viera a Jesús en una luz no verdadera. Con Israel aceptó una profecía y la primera no. Y cuando vino no supieron reconocerlo a pesar de que se cumplió 300 profecías en él porque le prestó el sentido del oído. Y su fidelidad fue trastocada. La voz de la serpiente, ¿tú la estás oyendo? Cuando te dice, ¿dónde está tu Dios? Y ahora que estás enfermo, ¿dónde está Él? Y si no te sana, ¿y sabes cuál tiene que ser nuestra respuesta? Le dijeron a Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor, postraros ante la estatua o si no al horno. Y dijo él, no, rey, Dios ha dicho que no nos postremos. La declaración divina, el mandamiento divino, no os postréis ante otro Dios, porque nuestro Dios, ahí están las palabras de un verdadero creyente, nuestro Dios tiene el poder de librarnos del fuego y de tu mano, oh rey. Pero ahí va la segunda carta, dice, mas si no nos libra, tampoco nos postraremos. ¿Y cómo estaban los discípulos de Emaús al no entender bien la profecía divina de la primera venida? Lo primero que dice la Biblia es que estaban tristes. Jesús les dijo, ¿por qué estáis tristes? ¿Sabes por qué? Porque cuando ves a Dios en una luz no verdadera, ese Dios no te satisface, porque quieres recibir los caprichos de tu corazón y Dios no está para cumplir tus caprichos sino sus propósitos. Y al no entenderle, te frustras con ese Dios. Pero ¿dónde está el Dios verdadero? En la Escritura. Y estaban tristes. ¿Sabes? El cristianismo no persigue la felicidad, sino la verdad. Y esa verdad que es Jesús produce mucha felicidad al conocerle. La voz de la serpiente quiere desmoralizar y entristecer y desanimar a los creyentes. La serpiente ha visto muchas veces que un siervo o una iglesia desalentada es poco útil para el Señor. ¿Tú has visto cuando estás triste que no quieres hacer nada para el Señor? No eres el primero que Satanás ha visto hacer eso. Lo ha hecho con muchos siervos. Hoy impera la tristeza en el pueblo de Dios. ¿Qué es la tristeza? ¿Queréis saber qué es la tristeza? Es el sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Hay mucho pueblo así, y más en los tiempos en el que vivimos. Y puede hacer... ¿Y qué puede hacer para su Señor un pueblo desalentado? No he visto una iglesia más débil que cuando hay dos cosas, cuando peca y cuando está triste. ¿Recuerdas a Elías? ¿Cuántos recuerdan al profeta Elías? Le usó el Señor para mandar fuego, abrió el Jordán, corrió más rápidos que los carros del rey Acab, denunció el pecado del pueblo, pero hubo un momento de tristeza y desaliento y dice la Biblia que se sentó y no quería trabajar para Dios, deseó morirse. Aquel gran profeta no estaba pecando, estaba entristecido. Y tenía la misma reacción, la tristeza que el pecado. La tristeza le hundió, se echó a dormir y no quería saber nada de Dios. Escuchen esto. Cuando nos deprimimos, nos sentimos tristes, desanimados, hundidos en la angustia, en la amargura, en la desmoralización, sollozamos con facilidad. Pero a veces la angustia es tan alta que no podemos ni llorar. Además de estar tristes con frecuencia, nos sentimos ansiosos, irritables, impacientes con los demás. La depresión hace que perdamos el sentido del humor, la capacidad de sonreír, el interés en tareas y relaciones que antes nos parecían placenteras. Venir a la iglesia, orar, buscar al Señor, estar con tus primos, con tu familia.
Pero sabes, Dios en su palabra quiere animarte. Porque Dios quiere un pueblo santo y con ánimo. Isaías, toca ahora, Isaías 41:10, dice el Señor esta palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, mira qué fuerte esta declaración, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Isaías 40, versículo 28, dice el Señor: ¿no has sabido? Mira cómo apela a la mente. ¿No has oído? Mira cómo apela al sentido del oído. Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Mira tu Dios, dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y ahora Él que hace eso, puede hacer eso en los demás. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas el que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Deuteronomio 31:8, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Y cuáles eran esas palabras? El versículo anterior era: el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Hasta la doctrina está puesta para animar al pueblo. Pero ¿cómo después de dar esa cátedra de doctrina, la resurrección, el cuerpo corporal, la trompeta del arcángel, los muertos resucitados, quién va primero, quién va después? Esa cátedra de doctrina, ¿por qué terminas en el ánimo? Porque Pablo sabía que no servía de nada saber mucho si el pueblo no está animado, porque si no está animado es poco útil para el Señor. Pero después de dar aquella cátedra de verdad, dijo: animaos unos a otros con estas palabras. ¿Estás sufriendo? El Señor viene. ¿No hay dinero? El Señor viene. ¿Hay problemas? El Señor viene. Y si el Señor viene, lo mejor está por venir. El Señor viene, el Señor viene. Animaros unos a otros con estas palabras. Aleluya. ¿Sabes qué? Dios quiere que confíes en Él, que te animes a levantar, a trabajar con alegría para Él. La tristeza surgió por mirar a Dios con las lentes de la tradición enseñada. Le dijeron: viene el Mesías a reinar. No le dijeron a sufrir. Y ellos creyeron la enseñanza de la tradición. ¿Qué has escuchado de Dios? ¿Qué te han enseñado? ¿Lo has experimentado tú en oración? ¿Lo has visto tú en la palabra? Escucha a tus líderes, a tus pastores, pero después de escucharlo, con humildad ves al libro de Dios y luego ponte a orar. Y vas a ver cómo vas a experimentar la verdad de Dios y vas a disfrutar de Dios. ¿Y sabes qué? Después de que estaban tristes y Jesús les dijo: ¿por qué estáis tristes? Y dicen ellos: pues mira lo que ha pasado, Jesús ha muerto, no has oído nada, tal, tal, tal. Además, dicen que ha resucitado, Él dice que al tercer día, pero no hemos visto nada. De tristes se pasaron a incrédulos, porque cuando la tristeza viene a nuestra vida empezamos a dudar de las promesas divinas. No entendieron lo que Él había hecho, la muerte, y dudaban de lo que Él había hecho un ratito antes, la resurrección. Empezamos a dudar de Dios, de sus promesas. Empezamos a dudar de lo que Él nos ha dicho: yo estoy contigo, no temas, yo te levanto, anímate. La incredulidad llega a nuestra vida por medio de la tristeza, porque hay algo tremendo para Satanás. Cuando él te ve anímicamente mal y te ve emocionalmente mal, es el momento de atacarte y siembra la duda. Ellos estaban tristes y a la vez incrédulos, y así hay mucho pueblo triste, incrédulo. Triste porque ha mirado a Dios en una luz no verdadera. No la ha mirado por medio de la palabra. Se ha inventado su propio Dios en su propio corazón. Y segundo, está incrédulo. No quiere ni que las moscas muelan, porque la tristeza le ha llevado a dudar de Él.
Pero ¿sabes cómo Jesús sanó eso? Jesús le dijo: ¡oh! Tardos para creer lo que los profetas han dicho. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo milagros. ¿Sonaron truenos, relámpagos? No, dice la Biblia, y abriéndoles las escrituras. Satanás atacó la declaración divina, pero Jesús estaba ahí para defenderla delante de los discípulos. Y abriéndoles las escrituras, les habló lo que los profetas decían. ¿De quién? Acerca de Él. Lo que me necesitáis es a mí, y ya está escrito. Y empezó desde Samuel en adelante. Samuel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y mientras caminaban decían: mira lo que dice el Mesías, mira lo que dice. Y terminó diciendo: escrito está. Era necesario que el Cristo sufriera y luego entrara a la gloria. Les estaba hablando de las dos profecías. Ustedes creían la primera, pero os voy a mostrar la segunda. Era necesario que sufriera y después que entrara a la gloria y luego viniera. Y dice la Biblia que cuando partieron el pan, Jesús desaparece, y cuando desaparece dicen: ay, era el Señor. Y yo le digo: Jesús, ¿por qué no te quedas? Y Jesús me dice: Pedro, ¿qué más da? Si ya les he abierto las escrituras, les he mostrado que estoy ahí, les he dicho la verdad, he establecido las profecías, no necesitan verme. Si me quieren conocer, que me indaguen en mi palabra, en la verdad de lo que yo he escrito. Les he hablado mi palabra, y cuando la verdad está dicha, no me necesitan, desaparezco. La verdad está aquí. ¿Y sabes qué? Que aquellos incrédulos y dudosos terminaron diciendo, cuando Él desaparece: ahora entendemos por qué nos ardía el corazón en fuego. No les llenó la mente para ser teólogos, les llenó el corazón para ser cristianos con la verdad de la palabra. Porque si eres una vida encendida, solamente hay dos cosas: comunión con Jesús y lectura de la palabra, obediencia a la palabra. Es ahí donde está el Dios verdadero. ¿Quieres conocer a Dios? Léele. ¿Quieres experimentarlo? Obedécele. ¿Quieres encontrarlo? Búscale, y tu corazón será un altar encendido de fuego para Él. Y cuando hay fuego, no hay tristeza, no hay incredulidad. ¿Sabes qué significa Emaús? Emaús significa fuente de aguas tibias. Y los que venían dudando salieron llenos del fuego de Dios cuando Jesús les habló la palabra. Cuando una iglesia vive cerca de Dios y vive cerca de la palabra de Dios, no hay mediocridad, te lo puedo asegurar. Hay ovejas encendidas con el fuego de Dios que rugen como leones y viven como príncipes, obedeciendo al príncipe de los pastores según la palabra de Dios. Por eso, iglesia, llevo 6 años diciéndolo y no me cansaré hasta que el Señor me quite de aquí. Oración y palabra, palabra y oración. No hay varitas mágicas. Es la manera por la que Dios custodia a su pueblo, lo bendice, lo guarda y lo protege. Una vida de obediencia a la palabra poderosa del Señor. Así no te inventarás tu propio Dios, sino el Dios que se ha querido revelar. Porque Dios ha querido revelar. Dios se ha querido revelar, pero a través de su palabra. 66 libros te ha dejado para que le conozcas, y luego la vida de oración para que le experimentes. Y no hay aventura más grande que experimentar a Dios. No hay aventura más grande que experimentar a Dios. Cuando uno experimenta al Señor, aleluya, su palabra tiene poder. ¿Tú crees que su palabra tiene poder? Aleluya. Siento de contar un testimonio que aquí lo he dicho y ha pasado, sí, aquí lo he dicho seguro, pero lo siento de contarlo otra vez. Había un hombre que era pastor en su país y dejó el país y se vino a España. Estaba económicamente muy mal. Se apartó del Señor y se metió a trabajar repartiendo tratados, perdóneme la frase, malos de mujeres. Y yo iba con mi Biblia repartiendo bocadillo a los pobres. Yo tenía 14 años, pesaba 40 kilos, 30, no lo sé.
Iba andando y este hombre que repartía esos tratados me dice: ¿me regalas tu Biblia? Mi Biblia me la regaló mi padre y yo la tenía mucho cariño. Digo, no, y me fui. Y cuando vamos, me dice otro que estaba a mi lado, dice: ¿pero estamos evangelizando? ¿Te ha pedido la Biblia? Digo, es verdad. Y de camino le dije: Jesús, perdóname. Fui y le dije: tenga mi Biblia, se la regalo. Y en ese momento sale llorando. Le predico acerca del Señor y digo: quiero orar por ti. Levanta su mano, acepta al Señor. Y yo me voy y ya no sé nada de él. Se pasan 14 años. Estoy sentado en el sillón en la casa de mi padre. Digo: Señor, yo no voy a predicar más, porque es que no veo resultados. Y yo quiero verte a ti obrar a través de tu palabra. Ya no predico más. Y en ese momento suena el teléfono. Sí, hermano Pedro, sí, soy yo. ¿Sabes quién soy? Digo, no, yo la voz la noté que era de un vecino, pero no sabía. Digo, no, pues no sé quién eres. Dice: ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, dígame. ¿Me regalas tu Biblia? Y yo digo, sí, me acuerdo, hace 14 años en Gran Vía. Yo tenía 14 años, un hombre me pidió la Biblia y se la regalé. Dice: ese hombre soy yo, Pedro. Ese día yo le dije a Dios: tú me hablas o me quito la vida, Señor. Compré lo que tenía que comprar y estaba preparado todo en mi casa. Durante el día Dios no me habló. Y a punto de irme de mi trabajo yo dije: ya Dios, se terminó. Estaba decidido a ir a mi casa y quitarme la vida. Y en ese momento, para mi sorpresa, un joven de 14 años, que la Biblia abultaba más que él, me dijo, pasó por Gran Vía a la 1:30 de la noche. Y yo dije: esta es la respuesta de Dios. Te pregunté: ¿me regalas tu Biblia? Tú me la diste, oraste por mí y acepté al Señor. ¿Recuerdas? Recuerdo. Tú te fuiste. ¿Y qué hice yo? No lo sé. Dice: en ese momento yo tiré aquellos tratados al suelo. Me despedí de mis amigos y dije que no volvería de nuevo al trabajo. Me fui a mi casa y lejos de quitarme la vida, me arrodillé al lado de mi cama. Me puse de rodillas, le pedí perdón al Dios del cielo. Dios me perdonó. 14 años más tarde te llamo para decirte que soy maestro de escuela bíblica en la calle Radio de Carabanchel. Precisamente en esa iglesia yo estaba yendo para aprender inglés. Digo: ¿qué me estás diciendo? La calle Radio de Carabanchel, estoy yo allí, estoy yendo para aprender inglés. Pues allí estoy, dice, enseñando la palabra de Dios. Satanás no cumplió su cometido. Dios me habló, porque Dios no llega tarde ni tampoco llega pronto. Dios llega a tiempo por medio del poder de su palabra. Oración y lectura, y tu corazón se encenderá en fuego por Jesús, el Hijo de Dios. Cierra tus ojos, alza tus manos y díselo: Padre, ayúdame a buscarte y a leer tu palabra con la intención de obedecerla. Quiero entender perfectamente el mensaje del Evangelio. Quiero entender perfectamente el mensaje de Dios. Quiero aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, el único Dios verdadero, demostrado por la historia, demostrado por la Biblia, demostrado por tus hechos. Gracias, Jesús, por ser quien eres. Gracias porque todo lo que dijiste de ti era verdad todo lo que dijiste de ti. Y hoy estás aquí por medio de tu Santo Espíritu, y nosotros nos humillamos ante ti, porque nosotros sabemos que el que murió en una cruz vendrá a reinar, porque en verdad es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros sabemos que el niño de Belén en verdad es el Rey. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar con nosotros. Danos luz acerca de quién eres, pues te queremos conocer y no podemos conocerte por nuestros propios medios. Pero en tu palabra está la verdad. Tú dijiste orando a tu Padre: Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y no ruego por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sí, Jesús oró por ti.
Tú has creído en Cristo Jesús, oró por ti. Gracias, Señor. Yo siento tu amor y tu presencia y la unción de tu Santo Espíritu aquí. Agradecido de que me hayas dado tu palabra en mi boca para bendecir a tu pueblo. Ayúdanos a ellos y a mí a orar, a leer tu palabra, a conocerte en una luz verdadera, al Dios verdadero, y amarte con todo nuestro corazón, para que nuestro corazón esté encendido por el fuego de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Termino con esto. Con esto termino. Con Jesús tienes 3 opciones, solamente 3, no tienes más. O Jesús era un loco, porque solo un loco puede decir yo soy la resurrección y la vida. Y si es un loco, no hay ningún problema con él. O Jesús era un mentiroso, porque solamente un mentiroso puede pretender ser alguien sin serlo. Yo soy la resurrección y la vida. Esas son palabras muy fuertes, dichas acuñadas a uno mismo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero ¿quién es este? ¿Qué te crees? ¿Qué te haces tú a ti mismo? Se ha nacido en Belén, te has criado en Nazaret. Si no has salido de Palestina, no conoces ni el mundo. Yo he viajado más que Jesús. O Jesús era un loco, o Jesús era un mentiroso. Y a los mentirosos tampoco se les teme, y menos muertos. O Jesús era verdadero, y lo que dijo de él era verdad. Si él dijo ser eso y no le crees, y él era un loco, no hay ningún problema. Si él dijo ser lo que dijo y era un mentiroso y no le crees, no hay ningún problema. Ahora bien, si él dijo ser lo que él dijo ser y no le crees y en verdad lo es, estamos en un problema muy fuerte, porque él dijo que es el único camino a Dios, la única puerta, el único pastor y la única verdad. Es que no te creas que Jesús dijo acerca de él cosas, yo me humillo, yo soy. No. Él dijo cosas muy vanidosas, dichas en mi boca. En su boca eran verdad, por lo tanto la verdad no es vanidad. Él dijo cosas tan pretenciosas y tan altas como decir que nadie entra al cielo si no es por él, que nadie conoce al Padre si él no se lo revela, que nadie puede entrar al cielo si no entra por la puerta, que él es la puerta de las ovejas, que él es el único pastor verdadero. Dijo que él es la resurrección y la vida, que el que cree en él aunque esté muerto vivirá. Y dijo que aquel que no cree en él perecerá eternamente. Son palabras muy pretenciosas en la boca de un judío, de un mero hombre. Si era mentira no hay problema, si era un loco no lo hay. Pero si Jesús era ser lo que dijo ser y no le creemos, estamos en un problema. Porque si él es la única puerta, ¿qué puerta estamos tocando? Si él es la única verdad, entonces no tenemos verdad. Si él es el único camino y no estamos en él, estamos en el camino equivocado. ¡Qué terror! ¡Qué miedo! Yo he creído que Jesús es lo que dijo ser. Él es la única puerta, la única verdad, el único camino, el único acceso al Padre. Si al morirme Jesús mintió, estaré en el infierno con él. Porque si él no era eso y lo dijo, está en el infierno. Pero yo sé que es verdad, ¿sabes por qué? Porque si un criminal, diciendo esas mentiras acerca de él, muere en la cruz, se quiere levantar y lo aplasta a Dios. Pero fue Dios quien lo levantó al tercer día, verificando lo que él ha dicho es verdad. Él es el único pastor, él es la única puerta, él es el único camino, él es el Mesías prometido, es mi único hijo. ¿Tú le crees a él? Y mira si Dios ama a Jesús y lo que Jesús ha dicho es verdad, que Dios ha dicho: quien cree a Jesús, yo me entrego a él. Tremendo. ¿Tú le crees? ¿Tú crees en Jesús? Lo que él ha dicho es verdad. Resucitó. ¿Y sabes dónde está, Arturo? Está a tu lado. Ahí está.
por medio de su Santo Espíritu. Porque Él ha enviado su Espíritu. Pepe, Él está a tu lado, por medio de su Santo Espíritu. Juan Jesús, Él está a tu lado, por medio de su Santo Espíritu, porque Él vive. Él dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Era tan alta esa declaración, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y como yo vivo vosotros también viviréis, que después de decirlo, la primera que estaba escuchando ahí era María. Se le quedó mirando y le dijo, ¿tú crees esto que acabo de decir? Él sabía que era tan alto lo que dijo, que le preguntó a la que estaba al lado, ¿tú crees esto? Y ella le dijo, sí, yo creo que tú eres la resurrección y la vida.